Bueno, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar a trabajar en el encuentro que tenemos el día hoy, 22 de agosto. Entonces, vamos a ir trabajando con respecto al tema de coordenadas polares que corresponde al segundo tema del curso. Entonces, inicialmente tenemos que tener en cuenta que pues para nosotros un punto cualquiera en el espacio en las coordenadas x y y tiene unas componentes x sub 0 y y sub 0 que corresponden en nuestro caso a las posiciones o a la posición del punto. Entonces para nuestro caso este punto que tenemos aquí, ¿listo? Tiene esas indicaciones, es decir, tiene una componente en X y una componente en Y. Esto en las coordenadas rectangulares normales, donde nosotros trabajamos pues casi todo lo que determinamos. Bien, teniendo en cuenta esto, sucede que cualquier punto P en el origen, vamos a llamarlo un polo y vamos a tener un eje polar. Entonces, para nuestro caso, el polo es 0. Sí, el polo es 0. O sea, en este caso, este punto de acá. Nuestro eje polar, y lo que hacemos o lo que tenemos en cuenta es una distancia r y un ángulo θ que van a ser los que pueden generar algunas indicaciones allí. Bien. Teniendo en cuenta estas indicaciones, entonces nuestro valor del, del punto en coordenadas polares, lo que va a emplear es la distancia y pues en nuestro caso la dirección en la que está ubicado como tal el punto. Entonces R es la distancia que hay de 0 al punto P y θ es el ángulo con el eje polar, es decir, el ángulo con el segmento OP. Y siempre se mide en la dirección positiva. Entonces, contraria a las manecillas del reloj, así como lo tenemos indicado aquí. Bien. Bueno, y θ hay que tenerlo en cuenta que se mide en radianes. Es decir, tenemos que tener en cuenta, o vamos a tener claro, que para nosotros pi es igual a 180 grados y obviamente pues algunas indicaciones para acordarnos. Pi medios será 90 grados, pi tercios 60 grados y pi cuartos corresponde a 45 grados. Pi sextos es 30 grados. Todo esto porque lo vamos a necesitar en algún momento. Bien. Entonces, teniendo en cuenta las indicaciones que tenemos, vamos a ir mirando entonces eso. Bien, entonces, ¿qué pasa si en algún caso nosotros tenemos que R es menor que 0? Entonces, el punto se puede determinar con un R negativo, pero el ángulo que se maneja debe ser el ángulo positivo. Entonces, en este caso sería θ más pi, que sería como tal el valor. Lo único es que nosotros tomamos o tenemos en cuenta que R o la norma de R es positivo. Bien, entonces, por ejemplo, miremos este ejercicio de cómo pasar un punto que está en coordenadas cartesianas a un punto en una representación polar. Bien, Melvis, ¿me sigues? No sé si estás conectado, entonces me indicas, por favor.
Bueno, entonces, básicamente lo que tenemos... Hola, Elvis, ¿cómo estás? Bien, profe, bien, bien. Ok, bueno, entonces continuemos. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Vamos a tener un punto que se llama raíz de 3 y vamos a tener un punto que sería 1. O sea que tenemos unas componentes que sería 1, raíz de 3. Primero que todo hay que saber cuánto vale R y en nuestro caso cuánto vale teta. Entonces vamos a ir mirando aquí. Bien, entonces como nuestro punto P corresponde a 1, raíz de 3, primero se halla el valor de R. ¿Cómo se halla R? Entonces para nuestro caso, como es una distancia, entonces será el valor de x al cuadrado más el valor que tengamos de y al cuadrado. Es decir, tenemos 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Y esto entonces nos daría 1 más 3, recordando que se cancela esta raíz con el 2 y tenemos entonces que sería raíz de 4 para nuestra indicación. Esto sería 2. Entonces hay que tener en cuenta que ese valor de R es positivo. ¿Listo? Porque es positivo debido al ángulo que tenemos nosotros aquí. Entonces al tener el ángulo o en el primer cuadrante tanto X como Y es positivo, entonces nos da un valor de R positivo. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos el valor de teta? Profe, Señor, profe, pregunta, señor, profesor, ahí consiguió a R, sí, pero del punto P que tiene como coordenada 1 y radio 3. sí, Vas a la diapositiva anterior, ok. la diapositiva, Por eso nos da esta ese valor de diapositiva. aquí. Eso es lo que nos da el 2 Por- de aquí. Ya vamos a mirar de dónde sale el El, tercios. el 2, ¿qué distancia representa? El 2. El 2 que le acaba de Esa es dar. una distancia. R igual a 2. Sí, esa es una distancia, pero ¿cuál distancia aquí en el plano? En nuestro plano sería esta distancia. Voy a tratar de marcártela a ver si me deja aquí. Ok, sería esta distancia. ¿Sí la ves ahí en rojo? Así es. Este es el valor de 2. Ok, Claro, claro. bueno, ok. Bien, ahora, teniendo en cuenta eso, lo otro que tendríamos que sacar nosotros correspondería al valor del ángulo. Entonces, para el valor del ángulo podemos usar cualquiera de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, depende de la que nos quede más fácil, teniendo en cuenta que de nuestro triángulo rectángulo conocemos todos los lados. Entonces conocemos uno que es raíz de 3, otro que es 1 y el que acabamos de encontrar que es 2. Si yo quiero encontrar este ángulo, puedo usar o la función seno, la función coseno o la función tangente, porque ya tengo los tres. Entonces, por ejemplo, yo puedo usar la función coseno. Coseno de teta, si recordamos, corresponde a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, para nuestro caso, el cateto adyacente es 1 y el ángulo, o más bien el valor de la hipotenusa sería 2. Entonces, tenemos que recordar, en nuestro caso, listo, cuando teta vale un medio. Entonces, cuando teta vale 0,5. Entonces, eso lo obtenemos cuando el coseno de pi tercios es igual a un medio. ¿Listo? 0,5. Es decir, que nuestro valor de teta es pi tercios. Así que eso se trabaja a partir básicamente de una tabla de ángulos trigonométricos para recordar. Bien, entonces en ese caso, Profe, sí, pero una pregunta. señor, Pi tercio es 60 grados. sí,
Claro. Y el coseno de Y, 60 grados da 0,5. ya, ¿Ok? correcto, correcto. Entonces es básicamente recordar un poquito de la trigonometría y llegamos allí. ¿Listo? Sí, así es. Bien, Dale. muy bien. Listo. Entonces vamos a ir recordando un poquito de esas cosas. Por eso en nuestro caso es que nos aparece este valor de pi tercios. ¿Listo? Entonces será este ángulo. Pero resulta que también puede ser cualquier valor que llegue allí mismo. ¿Por qué dice aquí 2npi? Porque si yo doy una vuelta, que será 2pi, sumándole el pi tercios, también va a ser esta misma línea. Si yo hago, ahora no 2pi, sino 4pi, va a ser más pi tercios, va a ser esta misma línea. Entonces, por eso se habla de tener no un solo valor, sino un conjunto de ángulos que nos van a servir para representar. Entonces, para ese caso, pi tercios más 2npi es quien nos va a representar a nosotros ese valor. ¿Ok? Bueno, entonces, así es como se determina cualquier punto coordenado dentro de, o la conversión como tal, de coordenadas que son de tipo cartesiano a coordenadas que son de tipo polar. Bien, bueno, entonces continuemos. Profe, Señor, cuéntame. profe, disculpe. Profe, disculpe. Esto último que acabó de pi tercio más 2npi, no lo entendí. Bueno, entonces ten en cuenta que cualquier vuelta que tú das aquí, o sea, ¿ves mi puntico aquí? Allá en el gráfico, ahí ves la flecha, ¿cierto? Bien, No, no, a ver. entonces la flecha que aparece en el allí. Entonces tenemos que una vuelta es 2pi, ¿cierto? Una vuelta de 2pi. Bien, Claro, bien, así es. más pi tercios vuelve a ser la misma línea. O sea, 2pi más pi tercios va a ser esta misma línea. Pero si ya Así no hablo es. de una sola vuelta, sino hablo de n como la cantidad de vueltas, dos vueltas, o sea, 2 por 2, 4pi, más pi tercios, vuelve a ser esa línea. Si hablo de tres vueltas, o sea, 3 por 2, 6pi, más pi tercios, nos da esa misma línea que tenemos aquí. Entonces, básicamente lo que tenemos nosotros para un punto no es un solo resultado, sino una familia de resultados, donde n es la cantidad de vueltas, n es una cantidad de vueltas indeterminada, pero que se deja como n para saber que esas, digamos así, tenemos una familia. ¿Ok? ¿Listo, Melvis? Nada, profe, nada, estoy igualito. Porque no sé, la pantalla se congeló, no sé si usted ya la ve, pero No, yo estoy aquí con mi pantalla y no es mover. no, sí, ahí sí, ahorita sí, ahí sí se mueve. Bueno, Sí. lo que pasa es que, bueno, entonces tengo que, si doy una vuelta, será pi tercios más 2pi, ¿cierto? Pero si doy Así dos es. vueltas, será pi tercios más 4pi, ¿sí? Porque es dos veces una vuelta. Ahora, la Sí. siguiente sería pi tercios más 6pi, ¿sí? Y Ya, ya. seguiría siendo una familia de, eh, de resultados. No es un único resultado, sino es varios resultados que pueden ser esa misma línea que tenemos allí. Ya te entendí por el valor de N, ya te entendí, profe. ¿Listo? Donde Perdón. n es el número de vueltas que yo dé. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, entonces lo que vamos a decir nosotros siempre es que un punto en coordenadas polares está representado como R más el ángulo que nos dé más 2npi. Entonces, el 2npi, este que tenemos aquí, corresponde a esas cantidades de vueltas que pueden seguir dándose allí. ¿Listo? Sí. Ok. Bien, entonces
Lo que tenemos nosotros aquí es una conexión que hay que tener en cuenta, donde, si tú miras en la gráfica, R será la longitud, θ, en nuestro caso, va a ser el ángulo, pero van a tener una conversión que tenemos que tener en cuenta, donde XY se van a convertir en Rθ. Bien, entonces cualquier punto cualquier punto XY se puede convertir en un punto Rθ. Eso no quiere decir que X sea igual a R ni que Y sea igual a θ, sino que usamos tanto X como Y para hallar R y θ. Bien, y eso entonces es lo que nos permite a nosotros conectar las ecuaciones que son del sistema polar y el sistema cartesiano. Bien, ¿cuáles van a ser las ecuaciones que nos van a servir a nosotros para esa conexión? Esas ecuaciones corresponden a X, que es igual a R coseno θ, y Y, que van a ser R seno θ. ¿Listo? ¿De dónde aparecen ellas? Básicamente, de tener en cuenta nosotros las imágenes, ¿sí? Esta imagen y esta imagen que tenemos aquí, que son las que nos van a servir a nosotros como referente. Entonces tenemos X, para nuestro caso R coseno θ, y Y R seno θ. Hay que tener muy claro esas dos porque son las que nos van a servir a nosotros para hacer cualquier tipo de conversión del sistema polar al sistema cartesiano y del sistema cartesiano al sistema polar. Entonces, cuando nosotros conocemos X y Y, se usan entonces esas ecuaciones. ¿Listo? Cuando, al contrario, cuando conocemos, R y θ, cuando conocemos R y θ, podemos hallar X y Y. Cuando conocemos nosotros X y Y, entonces, como hice ahorita, podemos hallar R, X cuadrado más Y cuadrado, es decir, en lo mismo que trabajamos ahorita, R igual a la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Listo? Y también podemos usar tangente de θ como Y sobre X. O podemos usar coseno de θ como X sobre R. O podemos hallar seno de θ con seno de θ igual a Y sobre R. Entonces, cualquiera de esas nos va a servir a nosotros para poder hallar como tal los valores de R y de θ, así como lo hice anterior. ¿Listo? Bien, entonces vamos a mirar, por ejemplo, si tengo una ecuación que está en coordenadas cartesianas y la quiero pasar a coordenadas polares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en una ecuación en coordenadas cartesianas? Tenemos valores con X y valores con y lo que debemos llegar al final es a tener valores con R y valores con θ. ¿Listo? Entonces pasamos de las variables XY a las variables Rθ. Entonces, inicialmente, a partir de X cuadrado más Y menos 3 al cuadrado igual a 9, esto sería una circunferencia teniendo en cuenta lo que vimos en la anterior clase. ¿Listo? Donde está en el eje X en 0, pero en el eje Y en 3 y tiene un radio de 9. Entonces digamos así que esa es la ecuación de esa circunferencia. Para nuestro caso, si yo hago resuelvo este trinomio cuadrado perfecto, recordemos que el trinomio cuadrado perfecto es A más o menos B al cuadrado es igual a A cuadrado más o menos 2 veces A por B más B al cuadrado. Entonces recuerda eso, como en este caso es menos, entonces lo que vamos a tener nosotros es A al cuadrado menos 2 por 3, 6, Y más 3 al cuadrado que nos daría 9. O sea que esto que tenemos aquí, listo, corresponde a este mismo patrón que tenemos aquí. Es decir, X cuadrado más Y cuadrado menos 6Y más 9 igual a 9. ¿Listo?
Y si yo paso este 9 al otro lado a restar, entonces me va a quedar 0. Entonces vamos a tener x cuadrado más y cuadrado menos 6y igual a 0. Entonces ya aquí empezamos un poco a trabajar con nuestras expresiones adicionales. Es decir, ya sabíamos que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado y además sabemos que y es igual a r seno de teta. Eso a partir de los dos valores que tenemos atrás. R cuadrado más x cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Y lo mismo tenemos en el anterior, y igual a r seno de teta. Entonces a partir de esas tres vamos a tener en cuenta nosotros entonces que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. O sea que esta primera parte se convierte en r cuadrado. Y la segunda parte, que es 6y, lo podemos multiplicar como 6 por, y ya sabemos que y es r seno de teta. Y entonces tendríamos esta expresión. Y aquí llegamos a esta expresión. Bien, entonces cuando yo resuelvo esta ecuación y factorizo, ¿listo? Yo al factorizar esta expresión, r factor de r menos 6 seno de teta, factorizando el r igual a 0, entonces voy a tener dos posibilidades, o que r sea 0 o que r menos 6 seno de teta sea igual a 0. Entonces, y eso hace que r menos 6 seno de teta es igual a 0, r igual a 6 seno de teta, que es el resultado que nos da aquí. Pero como sabemos que r no puede ser 0, ¿por qué no puede ser 0? Porque es un punto. R igual a 0 sería un punto. Entonces no podría ser la solución. Por eso se tiene en cuenta entonces que la solución sería r igual a 6 seno de teta. Entonces así es como se determina o como se puede hacer la conversión de ecuaciones que están en coordenadas cartesianas y las pasamos a coordenadas polares. ¿Ok? Melvis. ¿Quién más tenemos por aquí? Claro, claro, pues. Listo. Alejandra, muy buenas noches. Tengo aquí una compañerita tuya. Muy bien. Listo, ¿hasta aquí me has entendido, Melvis? Total, profesor, total. Ok, bien. Continuamos. Bien, entonces, de una forma similar, se puede hacer, por ejemplo, la conversión de coordenadas que son cartesianas y las podemos volver, en nuestro caso, coordenadas de tipo polar. ¿Listo? Entonces vamos a ir mirando un poquito cómo nos quedaría. Entonces, por ejemplo, r coseno de menos 4 teta. Voy a pasarme a la otra pantalla para que nos quede más fácil. Entonces, r coseno de teta es igual a menos 4. Entonces, tenemos que acordarnos de varias cosas. Entonces, primera, r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Tengo que x es igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. ¿Listo? Si yo me fijo, esta que tengo aquí, esta ecuación que yo tengo aquí, tiene una forma similar a esta que tenemos aquí. Entonces, si yo me fijo en eso, lo que voy a tener es que esto de aquí corresponde a x. Y entonces tendríamos que nuestra solución de esa ecuación sería x igual a menos 4. ¿Listo? Directamente a partir de lo que nos muestra como tal el, digamos así,
nuestras definiciones, estas tres definiciones. Vamos a tratar de hacer otro un poco más complejo. Es decir, vamos a tratar de hacer este que está aquí. R cuadrado igual a 4R coseno de teta. Bien, para nuestro caso, entonces, igual que como los tenemos anterior, vamos a tratar. Listo, entonces nos decía R cuadrado igual a 4R coseno de teta. Entonces vuelvo a tener los mismos resultados de arriba. O sea, voy a tener en cuenta nuevamente mis tres ecuaciones. Con estas tres ecuaciones casi que se resuelve todo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es R cuadrado? R cuadrado corresponde a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, para nuestro caso, eso quiere decir que esto sería X cuadrado más Y cuadrado. ¿Listo? Y yo tengo además que R coseno de teta es igual a X. Y aquí tengo un R coseno de teta. Entonces el 4 estaría dado como 4X. ¿Listo? Ya como tal de aquí para allá es resolver un poco la ecuación. Entonces vamos a mirar X cuadrado más Y cuadrado menos 4X es igual a 0. ¿Listo? Si reorganizo, esto sería X cuadrado menos 4X más Y cuadrado igual a 0. Bien, aquí puedo completar el cuadrado teniendo en cuenta que esto es un 4. Eso quiere decir que la mitad sería 2, pero al elevarlo al cuadrado, nos quedaría 4. Pero aquí también tengo que colocar al otro lado el 4. ¿Por qué al otro lado tengo que colocar el 4? Porque si yo adiciono un 4 aquí, tengo que restarlo al otro lado. Entonces, lo que vamos a tener nosotros aquí, correspondería entonces a esto de aquí, sería un trinomio cuadrado perfecto, donde tenemos que esto es x menos 2 al factorizar al cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y esto es una circunferencia. ¿Listo? De radio 2, porque es una R cuadrada. ¿Ok? Listo. Entonces, teníamos en cuenta eso. Bueno, la última. Dime, Melvis. Okay. Cuéntame. O sea, yo quiero que hagamos una que yo le voy a dictar. Ok. R igual a 16 sobre Sobre. 16 Perdón. raíz cuadrada de 1 raíz cuadrada de 1 seno cuadrado de teta. Espérame que no te oí, perdón. 16 sobre. Sobre, sí. Raíz cuadrada, haga un radical. Ok. Raíz 1 cuadrada. Sí. 1 más seno cuadrado de teta. Bien, ese ejercicio ¿dónde lo sacaste? ¿Cómo, profe? Ese ejercicio ¿dónde lo sacaste? Eso es un libro que tengo acá, un libro de Ok. matemáticas. Listo. Vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Entonces, mira, podemos hacer varias cosas aquí. Una, podemos elevar todo al cuadrado. Si elevamos todo al cuadrado, esto nos queda r cuadrado igual a 16 al cuadrado
sobre la raíz de 1 más el seno cuadrado de teta, ¿ok? Elevado al cuadrado. Entonces, esto con esto se cancela y nos daría, entonces, un r cuadrado igual a 16 al cuadrado. Voy a dejar el 16 al cuadrado, más 1 más seno cuadrado de teta. Bien, entonces yo puedo, por ejemplo, en este caso, tener en cuenta que 1 más seno cuadrado de teta es igual al coseno cuadrado de teta. Entonces, eso me disminuye a mí una gran cantidad, diciendo que esto es el coseno cuadrado de teta. Ok, ¿sí? Así Hasta ahí es. vamos. Bien, recordando lo que ya Sí, vimos sí, claro. antes, esto sería r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, ¿listo? Igual a 16 al cuadrado, sigo dejándolo al cuadrado, sobre, y recordamos un poquito, este coseno se puede escribir como coseno de teta al cuadrado, ¿listo? Entonces se puede escribir de la misma forma. Es decir, que si yo miro, esto sería un 1 aquí. Entonces yo puedo decir que esto sería, perdón, esto de adentro sería x, ¿listo? O sea, recordemos, mira, quiero que recuerdes un poquitico perdón, los conceptos que tenemos antes. Es decir, r coseno de teta, x igual a r coseno de teta. Ah, bueno, aquí me faltaría algo que podría hacer. No, ya más bien vamos a hacer lo siguiente. Perdón, voy a borrar un par de cositas para que nos quede mucho más fácil. ¿Listo? Ya. Entonces voy a hacer lo siguiente. Esto de aquí está mal. Ok. Entonces mira, si yo paso este coseno que está dividiendo a multiplicar, me queda r cuadrado coseno cuadrado de teta igual a 16 al cuadrado. ¿Listo? Puedo en este mismo caso, si quiero sacar raíz cuadrada a ambos lados, me queda r coseno de teta, que hice un paso innecesario, pero no importa. Y como yo sé que r coseno de teta, según lo que vimos antes, r coseno de teta es x, entonces me va a quedar x igual a 16. ¿Listo? Y esta sería nuestra respuesta. Me hice un paso innecesario, pero bueno, no importa. Y le ve al cuadrado para quitar la raíz, pero no necesitaba. Pero bueno, más o menos esa es la forma como nos quedaría. ¿Ok, Melvin? Sí, sí, claro. Sí, Bueno, claro. entonces, listo. Te va a quedar para que tú desarrolles este último. Vamos a mirar cómo lo desarrollas y después lo charlamos en el próximo encuentro si tenemos la posibilidad. ¿Ok? ¿Es igual? El último. 4. R igual a 4 sobre 2 coseno menos seno de teta. A ver. ¿Listo? Bien, es muy Sí. parecido a lo que hicimos ahorita. Entonces, de allí. Bueno, hasta allí, ¿fácil o difícil? Ok. Ah, sí se ve fácil, ¿no? Difícil. Ah, ya cuando te ponen los ejercicios se pone complicado. Bien. Sí, ¿Listo el hasta aquí? problema cuando viene rebuscado. No, no, tranquilo que no van a estar rebuscados los ejercicios. Bien, ahora, ¿cómo se grafica en nuestro caso una función polar? Entonces, una función polar, vamos a tener nosotros en cuenta que vamos a tener aquí como es una función r que va a depender de una función que en esa función va a depender de teta. De tal forma que vamos a tener una gráfica que ya no va a estar en el plano XY, sino va a estar en un plano polar. Y ese plano polar, en nuestro caso, como lo ves aquí, está lleno de círculos, donde cada círculo corresponde a un R, es decir, el R1 será el primer círculo, el de radio 1, el de radio 2 será el segundo círculo y así sucesivamente,
Y lo tercero corresponderá al ángulo que nosotros tengamos. Entonces vamos a tener un valor de R y un valor del ángulo. Entonces, si por ejemplo te dicen que tienes o un valor es 3 y pi cuartos, entonces el punto estaría en la tercera circunferencia y estaría en pi cuartos, que para nosotros sería exactamente aquí. ¿Listo? Ahí donde quedaría el puntico. Ese puntico sería entonces R. ¿Cuál punto? 3 y qué? Espera, 3 y pi cuarto. 3. Exacto. Eso es 3, pi cuartos. Perdón, pero es que me está molestando un poquito aquí el, este. Entonces esto sería como tal 3 pi cuartos. ¿Listo? Este puntico que tenemos aquí. Eso lo vas a tener en Profe, cuenta. Dime. profe, ayúdeme con un punto. Si yo quiero ubicar el punto 3 pi medio, Entonces sería aquí. señálemelo ahí, por favor. Este que te aparece ahí. Así es, así es. Oh, Ok. listo, gracias. Bien. Si yo te digo, por ejemplo, 5, eh, 3 pi cuartos, entonces será, por ejemplo, este punto que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, hay que ir teniendo en cuenta porque más adelante lo que vamos a ir haciendo es una representación a partir de ese valor. ¿Listo? Así Bueno, es. entonces nosotros vamos a utilizar una herramienta que corresponde a GeoGebra. Esta es la página. En tu plataforma ya está el link. Entonces te voy a mostrar en la plataforma. ¿Listo? Voy a entrar aquí al curso de varias variables. Vamos a tener aquí en los materiales de apoyo. Bien. Y donde dice trazado de coordenadas polares, es el mismo link que está aquí. ¿Listo? Entonces tú le das allí, clic. Vamos a ver que reaccione. Ahí va despacito porque el internet está un poquito lento, pero bueno. Y entonces vamos a encontrar lo mismo que acabaste de ver en la otra hoja. ¿Listo? En este caso es una función que nosotros tenemos en cuenta para poder mirar varias cosas. Entonces, primero que todo, aquí encuentras varios ángulos y varios valores que nos van a servir a nosotros para poder hallar como tal los valores de una gráfica. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de los f de x que tú encuentras aquí, estos valores están en coordenadas rectangulares. Pero si yo hablo de los r teta, es la misma gráfica, pero en coordenadas polares. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta sería la gráfica de r igual a 2. Pero esa misma gráfica en coordenadas polares es esto. O sea, un círculo. Entonces, una Así es. constante siempre va a ser un círculo. Entonces, otra. Tenemos, por ejemplo, una función, ¿listo? Lineal, una ecuación de una línea recta, que para nosotros sería 2x, pero si yo la miro en coordenadas polares, no va a ser una recta, sino va a ser una especie de caracol. ¿Listo? Una especie de caracola. ¿Sí? Claro. Ok. Y así sucesivamente, cada una de las parejas, una parábola, se genera una caracola en otro sentido. Perdón. Una función, por ejemplo, sinusoidal, genera un trébol de 4 hojas. ¿Bien? Y, por ejemplo, una función coseno va a generar como una media manzana. ¿Listo? Profe, Dime. la gráfica, la GeoGebra, donde uno grafica las coordenadas
coordenadas rectangulares, no grafica también esta mal. Claro, estas mismas uno las puede colocar cambiando aquí los valores, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya no quiero que seas 4 coseno, seno, sino por ejemplo 4 coseno, entonces yo grafico, no me lo dejo cambiar. Bueno, no lo dejo cambiar, pero ya miro. No me lo dejo cambiar. Entonces digamos que ese es 3 seno de 3 teta. Entonces estamos hablando de la cuarta función. Entonces mira lo que cambia. ¿Sí ves? Claro. Entonces yo puedo ir cambiando la función que tengo aquí y me va a generar cambios diferentes. Entonces si yo digo, mira, por ejemplo, ya en ese caso, ya cambia. Yo puedo variar como tal las funciones aquí, pues teniendo en cuenta estas indicaciones que yo le doy aquí. ¿Listo? Claro. Bien, eso es una herramienta que nos va a servir a nosotros para parte del trabajo que vamos a ir haciendo. Entonces, lo que quiero que entiendas o que podamos entender dentro del ejercicio que estamos haciendo es que van a hacer un trabajo sobre GeoGebra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar 1 más seno de teta, entonces voy a mostrarte varias cositas. ¿Qué debería ser 1 en realidad en este caso? Para graficar 1 más seno de teta, lo que hay que hacer es una tabla, para nuestro caso, listo, una tabla que tenga el valor del ángulo para saber el valor de R. O sea que para nuestro caso, R, listo, va a estar dado por el ángulo que nosotros tengamos. Entonces debería uno crear en realidad una tabla con esos valores. Entonces, por ejemplo, esto se puede empezar con, por ejemplo, pi octavos, pi cuartos, pi 3 octavos, listo. La siguiente sería pi medios y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hacemos entonces en nuestro caso? Generar como tal un valor de R para estos valores. Entonces miremos. Por ejemplo, bueno, voy a buscar aquí una, para que lo tengas en cuenta, no tengo una tabla de mano, pero la voy a buscar. Tabla de seno en radianes. ¿Por qué en radianes? Por lo que estamos trabajando con pi. ¿Listo? Claro. Ok, es que lo que quiero es que lo tengamos en cuenta. Ah, de pronto está no. Bueno, sí. Vamos a hacerlo. No sé, no tengo, no predije que tenía de pronto problemas con esto. Pero bueno, no hay problema. Eso vamos haciéndole. Aquí la tecnología nos ayuda, entonces eso es una ventaja. Miremos si con esta calculadora de pronto nos ayuda. Listo. Bueno. Entonces digámosle que lo vamos a usar en radianes. Y le vamos a decir... Esta vaina sí me gusta que tiene más publicidad que nada. En ángulo de... No sé si esto trabaja así. O miremoslo a partir más bien de... Pi cuartos, pi octavos sería... ¿Cuánto? ¿Cuánto es pi Y medios? octavo es como 22.2 grados. Eso, 22.5 grados. O hagámoslo más bien de 30 en 30. Entonces tratémoslo de hacer en 30 en 30. Voy a pasarlo
el ángulo de 30 entonces corresponde a 0,5, ¿cierto? Bien, 0,5. Voy a borrar esto que tenemos aquí. Perdón, yo borro. No sé con cuál se borra. Ay, perdón. Bueno, me va a tocar hacerlo en otra. Voy a hacerlo en otro papel que tú vas a tener que trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar de una vez eso. Dentro, aquí te estoy diciendo una hoja de papel polar. ¿Listo? Esa la puedes descargar y es esta hoja que vamos a tener aquí. ¿Listo? ¿Sí? Entonces cada ángulo de estos, 15 grados. listo, aquí tenemos 15 grados de cada uno. ¿Listo? Y yo puedo trabajar esto de la medida como yo quiera. O sea, por ejemplo, el círculo, este círculo puede ser 1, o yo puedo hacer este más grandecito 1, pero tengo que tener en cuenta las mismas distancias. ¿Listo? Claro. Entonces vamos a tratar de hacerlo sobre este valor. A ver si yo puedo escribir aquí. ¿Me deja escribir? No. Listo. No, no me deja. Entonces vamos a hacer una cosa. A ver si lo podemos hacer. Control. Imprimir pantalla. Para acá. Y a ver si me lo acepta. Ok. Si me lo aceptó. Vamos a tratar de hacerlo aquí. Esa es la ventaja de la tecnología. ¿Listo? Entonces tenemos. Voy a irme otra vez con. Esta vez voy a decir teta. Vamos a irnos con pi. Perdón, con. Ay, perdón. En este caso vamos a decir que esto es el ángulo. ¿Listo? Y esto sería R. Y vamos a hacerlo, por ejemplo, cada 15 grados. Yo lo puedo hacer en grados o lo puedo hacer en radianes, porque los resultados son iguales. Entonces 15 grados, 30 grados, 45, 60, 75 y 90. Lo voy a hacer hasta 90 porque ya es como terminar las cosas. Entonces, si yo miro, en este caso, nuestra gráfica era R más seno de teta, es decir, 1 más el seno de 15 grados. Como miramos ahorita, listo, entonces miremos aquí, 15 grados, al calcular nos da 0,259, ¿sí? Más 1, eso nos daría 1,259, ¿listo? Y ya te explico cómo lo hacemos allí. 30 grados, ya dijimos que era 0,5, más 1 sería 1,5. ¿Listo? Para 45 grados, el seno vale 0,70 y algo. Ay, perdón. Me salí. ¿Qué pasó? Para 45 grados. Entonces eso nos da 0,707 más 1. Eso quiere decir que nos daría 1,007. Para 60 grados. Listo. 0,86. Eso nos daría 1,86. Para 75. Listo. 0,96. O sea que aquí tendríamos 1,96 y para 90 grados el seno es 1. Más 1 nos daría 2. ¿Listo? Hasta ahí vamos, Melvis. Sí, sí, claro. Listo. Ya teniendo en cuenta eso, voy a coger la hojita que tenemos aquí y lo que yo voy a decir, por ejemplo, en mi caso, listo,
por ejemplo, voy a decir que si este es mi 0, perdón, voy a decir que, por ejemplo, un círculo, dos círculos y tres círculos sería 1. ¿Sí? Un círculo, dos círculos, tres círculos, este sería el 2. 1, 2, 3, este sería el 3. ¿Listo? Y uno los ubica como necesita. Entonces, para nuestro caso, para 0 grados, o sea, si yo hubiera hecho el de 0 grados, el seno da 0, ¿cierto? Más 1 nos daría 1. Voy a devolverme un poquito para que nos quede mejor. Entonces, para 0 grados, que sería este, recordemos que aquí, voy a ampliar un poquito a ver si puedo. A ver si me doy mañas de ampliar. Listo. Listo. Entonces, este sería nuestro punto. ¿Listo? Ave María, aquí no me quiere dejar trazar el punto. Este sería nuestro puntico. ¿Listo? Ahora, para 15 grados, nos da 1,25. Entonces, lo que yo trato de mirar es entre 1 y 2, donde quedaría 1,25, teniendo en cuenta que esta de acá es la línea de 15 grados. ¿Sí? Entonces, 1,3 es como por acá. Entonces, pienso yo que debe ser como más o menos por acá. Aquí me toca un poquito como al punto. No me está dejando. Permíteme que no me está dejando. No sé por qué no me deja marcar bien el punto. Pero más o menos debe ser por acá. ¿Ok? El siguiente punto correspondería a 1,5. ¿Listo? Entonces 1,5 a 30 grados, que 30 grados sería esta de acá, entonces sería el puntico aquí. Y el siguiente correspondería a 45 grados, 1,707. Entonces, a ver, 45 grados sería esta línea que está aquí, 1,6 sería aquí, más o menos 1,7 va a ser aproximadamente por acá. ¿Listo? El siguiente correspondería a 1,86. Listo. Entonces 1,86 en la siguiente línea gruesa sería más o menos hacia acá. Listo. El siguiente da 0,96, o sea por acá, más o menos. A ver, marque. No quiere marcar, me está quedando haciendo quedar mal el... Y el otro sería 2 aquí. Listo. Cuando yo trazo una línea por cada una de ellas, empiezo a generar una forma que en nuestro caso estaría en este caso así. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ok, Melvis? Sí, claro. Yo continuaría con qué ángulo? Continuaría con 90 más 15, que serían 105, y así sucesivamente hasta completar la circunferencia en 2pi. ¿Listo? Claro. Entonces, el trabajo que vas a tener que hacer, o parte del trabajo que vas a tener que hacer, corresponde a hacer unas gráficas de este tipo en este tipo de papel. ¿Qué podemos tener nosotros en cuenta? Que vamos a comparar esas gráficas con lo que nos hace GeoGebra con la misma ecuación. Entonces ya sabemos que la ecuación es 1 más seno de teta, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a mirar qué es lo que... Voy a tratar de cambiarla aquí, a ver si me deja cambiarla. A ver, a ver, a ver.
1 más teta. Me lo voy a tratar. No me voy a tratar de. A veces esto es más celoso porque no entiende. Sí. Ahora sí. El seno aquí se escribe como sin. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Y aquí yo le voy a decir que no sea 2 teta, sino... El seno se escribe como sin. Sí. Entonces, si yo grafico, esto corresponde a la ecuación número 5. Mira lo que nos debe ir quedando. ¿Sí ves? Si yo miro, es muy similar a una parte que nosotros hicimos. Entonces, mira que corresponde a esta parte que está aquí. ¿Sí ves? Entonces, en realidad lo que hicimos nosotros fue esta parte de acá. ¿Qué se hace? Completar, entonces, como te digo, con el resto del ángulo. Entonces, lo que vas a trabajar, o lo que se va a trabajar, corresponde a una serie de ejercicios en los cuales van a ir trabajando todo esto. Entonces, el trabajo que se tiene para la próxima semana corresponde a estos ejercicios. ¿Listo? Esos ejercicios ya están dentro de la actividad que ustedes tienen allí y lo que vamos a hacer el día viernes es resolverte dudas de los ejercicios que están allí. Estos ejercicios están dentro de la actividad de la semana 2. Sí, señor. ¿Listo? El trabajo a desarrollar entonces corresponde a esos ejercicios que te indiqué. ¿Listo? Total. Bueno, listo. Entonces, además, te recomiendo revisar el material adicional que les estoy colocando en el aula. Hay un par de videos y aquí hay en este que dice cómo graficar ecuaciones polares, te recomiendo que te muestra cómo hacer esa graficación paso por paso para que te quede más fácil. ¿Listo? Y hay algunos videos para que lo revises como parte de apoyo y lo puedas ir trabajando. ¿Listo, Melvis? Este trabajo está para entregarlo para la otra semana. ¿Listo? Entonces no te preocupes, la actividad está para entregar el lunes 28. ¿Listo? Pero como te digo, Sí. lo que vamos a hacer es que el día viernes resuelvo dudas de los que estén y de los que vengan a el desarrollo. ¿Ok? Sí. Bueno, listo, Melvis. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? ¿O van saliendo No, por el todo bien. camino? No, todo está bien. Pues. Bueno, listo, Melvis. Entonces, dejamos hasta aquí el encuentro. Estoy pendiente de cualquier cosita que me digas y estamos charlando. ¿Listo? Me escribes si tienes algún problema. No, listo. Perdón, gracias. Buenas noches. Bueno, que estén muy bien.